Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para empezar este video voy a desarrollar las actividades de completación de oraciones donde se aplicaron los conceptos que hasta aquí hemos analizado. Es decir, consideraremos en estos ejercicios conceptos y principios sobre localización espacial, acuérdense de la famosa Rosa de los Vientos, conceptos y principios sobre los elementos y factores del clima. En el video anterior trató sobre ese tema. Para poder desarrollar estos ejercicios de buena forma, yo tengo que revisar la información de la guía, tengo que repasarla, ¿no es cierto? Y puedo destacar incluso las definiciones, los conceptos que me puedan servir o me puedan orientar a desarrollar cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver el ejercicio A. En este ejercicio había que considerar, acá la pregunta me va dando pista ya de inmediato. Extremo austral. Extremo austral, puedo buscar en mi atlas un mapa donde yo pueda localizar el extremo austral de Chile. Ya tengo un referente acá geográfico austral, ¿no es cierto? Un punto cardinal. Acá veo el extremo austral, lo marco, yo lo marco acá en la pantalla con un círculo rojo. El extremo austral de nuestro país, ¿qué cosas son muy bajas debido a su lejanía de la línea del... ¿Qué línea podemos estar hablando? Lo que hemos hablado y lo que trata también el contenido de la guía, trata muy claramente de la línea del Ecuador. ¿No? Y ahí yo de inmediato descubro un concepto, que es Ecuador. ¿No? La línea del Ecuador. ¿Qué pasa con la línea del Ecuador? A ver, es importante acá, nosotros lo analizamos en el video anterior. La línea del Ecuador hace que a medida, la lejanía de la línea del Ecuador, a medida que nos vamos alejando de la línea del Ecuador, ¿qué pasa con esto? La temperatura disminuye. Eso es la gradiente térmica, que la tratamos en el video anterior. Ese principio dice muy claramente que a medida que lo vamos alejando de la línea del Ecuador, las temperaturas se hacen más bajas. ¿No? En el extremo austral, por eso en el extremo austral de Chile, que estamos lejanos del Ecuador, que está remarcado acá, ¿no es cierto?, con una línea de color más oscura, nos vamos alejando y nos estamos acercando más al círculo polar antártico, la temperatura va a ser menor, más baja. Ahora, debido a esto, las precipitaciones por lo común son, si hace mucho frío en un lugar, en vez que caiga del cielo, ¿no es cierto?, de las nubes caiga la lluvia de forma líquida, la temperatura va a hacer que esa lluvia en realidad se transforme en sólida. Por lo común, en la zona de Magallanes, en la zona austral de Chile, las temperaturas hacen que las lluvias, ¿no es cierto?, las precipitaciones, no las lluvias, perdón, las precipitaciones sean sólidas. En vez de caer lluvia, cae granizo o cae nieve o agua nieve. Por lo común, dice, o sea, no es que siempre sea así, pero por lo común ocurre eso, ¿no? Porque la temperatura obliga a que ocurra ese proceso, de esa forma. Ya, ese era el ejercicio primero. El segundo ejercicio nos habla del el sur de nuestro país. Estamos hablando del sur de Chile. Se encuentra la llamada selva valdiviana. La selva valdiviana en realidad está localizada cerca de Puerto Montt, un nombre de fantasía. No existe la selva acá en nuestro país porque las selvas se desarrollan en zonas cálidas. En Chile el bosque es templado, pero es como es tan exuberante la vegetación, hay tanto árbol, hay tanta vegetación en esa zona que se le llamó de forma como de fantasía, se usó ese término selva valdiviana, ya cerca de Valdivia, perdón, de Puerto Montt, dije yo, no, nada que ver, Valdivia. Eh, Acá hay una gran reserva forestal, que significa que hay una gran cantidad de árboles, se saca una gran cantidad de madera de esta zona, una cantidad de árboles. ¿Qué necesita la vegetación? ¿Qué necesitan los árboles para crecer? El mismo concepto cuando uno hace un experimento con una plantita en ciencia y plantas el porotito en el macetero o entre medio del algodón y tienes que echarle agua, para que el porotito crezca y vaya germinando. Si tú no le echas agua, no se te va a producir el proceso de germinación. Los árboles, la vegetación necesitan agua. ¿Y de dónde sacó el agua? De las precipitaciones. Precipitar. Tiene que llover. Y de la humedad.
¿ya? Entonces los altos niveles de humedad y abundantes precipitaciones permiten el desarrollo de gran cantidad de árboles. Esas son las condiciones necesarias para desarrollar los bosques. Un bosque no se podría desarrollar si no tiene una gran cantidad de humedad y una abundante precipitación. Esas son las dos condiciones necesarias. Esto incluso de forma casi textual salía en la misma guía. La cosa era revisar, simplemente. Letra C, Antofagasta, Trópico de Capricornio. Ya son los dos que tengo que localizar, las dos zonas geográficas. Antofagasta, un mapa con las ciudades más importantes de nuestro país. Antofagasta, lo localizo. Trópico de Capricornio. Acá está en una línea segmentada el Trópico de Capricornio. En todos los mapas sale siempre indicado el Trópico de Capricornio, siempre sale indicado la línea del Ecuador, ¿ya? Entonces era fácil realmente desarrollar esto, buscar un mapa adecuado que me pudiera o me permitiera visualizar ambos elementos geográficos. Sería el trópico en este caso y Antofagasta. Antofagasta está al sur, fácilmente, ¿no es cierto? Puedo decir que está al sur del Trópico de Capricornio, por lo que está localizada en qué zona climática. Bueno, la zona climática, claramente si yo estoy al sur del Trópico de Capricornio, recordando la materia, ¿no es cierto? O revisando la materia en la guía, revisando incluso este globo terráqueo que también yo lo coloqué en la guía, yo puedo ver que al sur del Trópico de Capricornio se desarrolla lo que es la zona climática templada, donde las temperaturas son moderadas, no hace ni mucho frío ni hace mucha calor. Pueden decir también temperaturas templadas, los dos conceptos eran correctos. La letra D, un poquito más largo el enunciado, eso complejiza un poco el ejercicio, pero vamos a ir viendo de a poco. De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, el pasado invierno, la temperatura promedio en la ciudad de Arica en el mes de julio fue de 17 grados, en Arica hubo 17 grados Celsius en ese mes, mientras que en Puerto Montt, Austral, estoy hablando de la región austral, o la ciudad austral de Puerto Montt, una ciudad que está al sur, tuvo un promedio de 11 grados Celsius durante este frío mes. La diferencia entre ambas ciudades se debe a qué. ¿Por qué hay una diferencia? Arica es más cálido, porque tiene 17 grados en promedio, y Puerto Montt tiene 11 grados en promedio. ¿Por qué ocurre eso? Porque nos vamos alejando de la línea del Ecuador. ¿Ya? Algunos le colocaron lejanía de la línea del Ecuador, así como una frase grande. Está bien, está correcto, pero principalmente la temperatura disminuye por la latitud. ¿Qué significa? La latitud significa que a mayor distancia que yo estoy de la línea del Ecuador, la temperatura disminuye. ¿Ya? Arica está en una zona cálida, desde luego, acá localizado más o menos donde estoy marcando en el cursor, y Puerto Montt está en la zona templada, mucho más cercana a la zona fría en realidad, muy cercana al círculo polar antártico. Entonces por eso las temperaturas son distintas en ambas ciudades. La letra E, nuevamente, coloco como ejemplo ahora Calama. Por las características del clima en Calama, es conveniente tener en consideración las prendas de vestir, como yo me he visto, que utilizaremos para enfrentar un día de colegio. Esto les ha ocurrido a ustedes de forma común en un día normal de colegio. Debemos tomar en cuenta que nuestra jornada se inicia con gran frío en las primeras horas de la mañana. Cuando uno se levanta a las 6 de la mañana, 6 y media, las temperaturas son muy bajas. Entonces, ¿qué hace la mamá, el papá? Le coloca el gorro, le coloca el gorrito, ¿no es cierto?, la chaqueta, los guantes, la bufanda. Cuando es invierno, hace mucho frío. Pero ¿qué pasa al transcurrir el día? Al mediodía, el calor ya es muy fuerte, las temperaturas son muy altas, hay que lidiar con estas altas temperaturas. Entonces yo tengo que sacarme el gorro, la chalina, el guante, me tengo que sacar la chaqueta que estoy utilizando y finalmente me quedo con el vestón o muchas veces con la pura camisa puesta. Me doy cuenta que la temperatura varió mucho, que hubo mucho frío en las primeras horas de la mañana, en la madrugada, y después las temperaturas son muy altas durante el mediodía. ¿Ya? Eso se llama
cuando hay una diferencia muy grande entre la temperatura mínima, en este caso en este dibujo lo coloqué para podernos orientar, y la temperatura máxima, estamos hablando de durante el día, no durante un mes, no durante el año, perdón, durante el día, un día en un lugar determinado. Eso se llama oscilación térmica. ¿Por qué ocurre la oscilación térmica? También he explicado en el video anterior. Calama está a una gran distancia del mar, ¿no?, o del océano. Como tiene poco vapor de agua, la temperatura varía muy fuertemente durante el día, ¿no? Por lo que su clima es variante, colocaron algunos. En realidad el concepto es extremo. El clima de Calama es extremo. Extremo significa que varía mucho. Son muy extremas las temperaturas. O sea, hace mucho frío y después hace mucha calor. Entonces, la temperatura varía mucho durante el día, ¿ya? Eso es importante dentro del concepto. También, de forma casi textual, en la misma guía salía este ejercicio. Había que revisar y leer bien eso, ¿ya?, que tiene que ver con las temperaturas. La F, Calama y Tocopilla. Nuevamente el recurso importante que tengo que tener, un mapa que me permita visualizar la ciudad de Tocopilla y la ciudad de Calama. Se encuentran casi a la misma a la misma altura, puedo decir yo. No, por altura, como dije yo, el tamaño que tiene uno, el porte que yo tengo, ese concepto no existe a nivel geográfico. Tengo que usar mi concepto, tengo que aplicar el concepto que corresponde. No está a la misma altitud tampoco, porque Tocopilla está a nivel del mar y Calama está a 2300 sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos que decir acá que está casi a la misma latitud, casi a la misma distancia del Ecuador, Tocopilla y Calama. Un poquito complejo entenderlo, pero casi a la misma latitud, a la misma distancia casi. Calama está un poquito más hacia el sur. Pero nuestra ciudad de Calama está localizada a 200 kilómetros. Está Tocopilla, 200 kilómetros de qué? Hacia el oriente o hacia el este de Tocopilla. Está a 200 kilómetros. Está aplicando el concepto geográfico de localización espacial. Y 2300 metros sobre el nivel del mar. Ahí estoy aplicando otro concepto que es el concepto de altitud, ¿ya? Eso está Calama, a 2300 metros sobre el nivel del mar. Lo que hace que ¿qué pasa entre Tocopilla y Calama? La temperatura de Tocopilla es mucho más agradable y mucho más cálida que Calama, ¿ya? La temperatura es más baja en Calama porque vamos subiendo en altitud. Todo lo anterior nos hace concluir que a mayor, algunos le colocaron acá altura, mal, el concepto geográfico es altitud. Hay que ser riguroso en eso, hay que utilizarlo de manera correcta. A mayor altitud las temperaturas son menores. A medida que me voy alejando en vertical del nivel del mar, la temperatura disminuye. ¿Ve? Bueno, esos eran los ejercicios. En realidad hubieron muchos errores en esos ejercicios. La cantidad de errores mayormente estuvo centrado ahí. Así que espero que revisen bien el video, vean o reflexionen en realidad en relación a qué se equivocaron, por qué contestaron, no tomaron en consideración la información correcta, no tomaron en consideración el mapa que debía yo utilizar para poder contestar cada una de las preguntas, o no leí la parte de la guía bien, ¿ya? Eso es lo importante, que ustedes a través de los errores vayan aprendiendo, vayan reforzando. Ahora, a continuación vamos a describir la vegetación, característica que se desarrolla a lo largo de todo nuestro país. En ciertos lugares predomina el desarrollo de un tipo de vegetación particular. Esto no quiere decir que en esas regiones no existe otro tipo de vegetación, sino que simplemente se debe señalar que ciertos tipos de plantas, árboles y hierbas crecen de forma común en algunas zonas, de acuerdo a las condiciones climáticas que se dan en estas. Por eso hablamos de vegetación característica. Los tipos de vegetación tienen que ver con el desarrollo de los niveles de precipitación y humedad que hay en un lugar.
Mientras más precipitación hay, más humedad hay en un lugar, es mayor la vegetación. También tiene que ver con la temperatura. Hay vegetación que está acostumbrada a altos niveles de temperatura, hay vegetación que está acostumbrada a muy bajos niveles de temperatura. Puede sobrevivir incluso una vegetación con escarcha arriba o congelada, con granizo, con nieve, pero hay otra vegetación que no. Ya, vamos a ir viendo entonces los tipos de vegetación, pero antes de eso tengo que decir y recalcar realmente que vamos a considerar aquellas especies vegetales que se originan o se desarrollan de forma natural, sin intervención humana. No son los arbolitos ni los bosques que para o la plantación que hace de forma artificial las personas, los empresarios para, por ejemplo, en el sur hay una serie de reservas de árboles que se plantan para poder después tener materia prima para poder eh, sacar madera, celulosa para fabricar papel, por ejemplo, o para poder embellecer una ciudad y hago un parque y planto árboles, no, una vegetación que se da de forma natural, que crece de forma espontánea en la naturaleza, de acuerdo a las condiciones de lluvia, de acuerdo a las condiciones climáticas que se den en diversos lugares. ¿Ya? Vamos a ver acá entonces el primer tipo de vegetación que encontramos, está condicionada a poca humedad y precipitación, es la vegetación xerófita, un nombre bien particular. La vegetación xerófita en realidad se da en el desierto, y no solamente por el tema de las condiciones de poca humedad y de poca precipitación, sino que también por las condiciones extremas de la temperatura. El cactus, que es una vegetación xerófita por excelencia, las hierbas bajas, ¿no es cierto? Pajonales, pastizales que crecen a ras de piso, espinosos, también están acondicionados acostumbrados a esa escasez de humedad y escasez de agua, de lluvia. Pero también hay las condiciones extremas, esa diferencia tan fuerte que hay entre la temperatura máxima y mínima en un día, esa oscilación térmica. También existen algunos arbustos que se desarrollan o que son xerófitos, que se desarrollan en el desierto. En este caso, por ejemplo, el tamarugo es un arbusto que se desarrolla de forma bien importante en nuestra región del norte grande y que está condicionada a este tipo de características del desierto, ¿no? Nula humedad, nula precipitación y muy fuerte oscilación térmica. Esa es la vegetación xerófita. La vegetación de estepa cálida. ¿Ya? La estepa en realidad es un nombre que se utiliza para un pastizal o hierba que crece a ras de piso. Es una hierba o pasto bajo, también le llaman algunos. Crecen en regiones como es el apellido, en regiones cálidas. Son temperaturas que son de un nivel importante, pero la lluvia es escasa, sí. ¿Ya? Bajos niveles de lluvia y humedad. Llueve más que en el desierto pleno, sí. ¿Ya? Llueve un poquito más. La estepa, como llueve un poquito más, ya cae un poquito más de agua, crece en esta región. Podemos encontrar estepa a lo largo de todo nuestro país, en todo Chile hay estepa, en sectores precordilleranos, cercanos a las grandes montañas, a los grandes volcanes se ve la estepa, pero es característico del norte chico. El norte chico en pleno desierto se puede ver cubierto de esta alfombra amarillenta cuando está más seca y más verdosa cuando hay más humedad, que se llama estepa. De acá podemos observar en esta imagen la estepa que se desarrolla acá en el norte, acá en nuestra región, en nuestra provincia, específicamente en lo que es el Tatio, en la zona del Tatio. De las fumarolas que se pueden ver ahí en la parte, en una parte de la imagen. La estepa también está acompañada muchas veces del desierto, del fenómeno del desierto florido. Entre medio de la estepa, cuando se dan las condiciones necesarias, cuando hay una buena humedad y hay algunas semillas que han logrado germinar, crecen estas flores, ¿no es cierto?, en el desierto.
y ya no son manchones verdes ni medios amarillentos, sino que son de diversos colores bien vivos, y este es un fenómeno que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel estepárico, a nivel de estepa. Este es el famoso desierto florido, que es un tipo de estepa también. Bueno, el matorral en realidad es una agrupación de arbustos. Cuando hablamos de arbustos estamos hablando de árboles de pequeño tamaño, de 3 metros, 4 metros, más allá de eso no, de árboles pequeños con un tronco muy delgadito, con un follaje tampoco tan frondoso, no tiene muchas hojas. Está acompañado de praderas, pastos, pastizales, ¿ya? Y las temperaturas son y lluvias moderadas. ¿Qué significa eso? Que para crecer el arbusto requiere un poco más de agua, tiene que llover, por lo menos en un momento del año, en una estación, en invierno por general, llueve y crece y se mantiene el matorral con esa lluvia que se da en invierno. Y las temperaturas también no tienen que ser extremas, tienen que ser más o menos parejas, ¿ya? Moderadas, ni muy cálido ni muy frío. Este es el tipo de matorral. El matorral se da principalmente en la zona de Europa, por ejemplo, pero acá en Chile se da en la zona central, la zona templada por excelencia. Acá podemos ver arbustos que están cubriendo algunos cerritos que están alrededor de la ciudad de Santiago o en la parte sur de Santiago, de arbustos, ¿ya? Estos son bosquecillos chiquititos, ¿no es cierto?, que se van generando de arbustos y acompañados de algunas praderas, algunos pastizales que están alrededor, que le dan ese aire medio verdoso al cerro. Muchas veces está cubierto de arbustos nomás y hay algunos claros desprovistos de vegetación. En los cerros eso es un matorral. La ciudad de Santiago se puede desarrollar fuertemente este tema del matorral, que es un típico vegetación natural que se da en la zona central de Chile. Bueno, el bosque, por otro lado, es una gran agrupación de árboles. Ya no estoy hablando de arbustos, árboles de gran tamaño, de un grosor enorme, importante de sus troncos, vegetación exuberante, un verde ya que ya abarca y tapa todo, cubre todo el área. Esto requiere de gran humedad y abundante lluvia. Si no, el bosque no se puede mantener. Sur de Chile. Muy claramente acá las araucarias, bosques de araucaria con una gran humedad, ¿no es cierto? Una niebla muy densa que va incluso tapando ciertos árboles. Acá yo puedo observar la diferencia entre un arbusto y un árbol. El arbusto llegará a donde tengo el cursor, más o menos a esa altura, mientras que un árbol es mucho más grande, es inmenso en tamaño. El grosor del tronco también es inmenso. El follaje, o sea, la cantidad de vegetación que hay es enorme. Cubre todo el área. ¿Ya? Eso es un bosque de tipo templado, o sea, temperaturas también moderadas. Las lluvias no, son abundantes. Las lluvias llueve todo el año. El árbol necesita de gran humedad, necesita de una gran cantidad de lluvia para poder subsistir. Por último, está la estepa fría, lo mismo que lo anterior, pero una de las características que tiene que puede sobrevivir a temperaturas muy bajas, ¿ya? También se le llama tundra. La estepa fría siempre está acompañada de esto, del hielo, la nieve, como se puede ver acá en esta imagen. También son patos que crecen a ras de piso, hierbas que crecen a ras de piso, que están acompañadas con hielo, con nieve. Pueden sobrevivir incluso congeladas mucho tiempo, cubiertas de hielo, escarcha, y no se mueren, no se queman, a diferencia de otro tipo de vegetación. Y también la tundra tiene colores bien llamativos, colores así violáceos o rojizos que se pueden ver y pueden ir manchando el paisaje de un paisaje semidesértico. La tundra siempre va, la estepa siempre va a dar ese paisaje semidesértico. Esos son los tipos de vegetación entonces que se desarrollan acá en nuestro país. Acá tenemos este ordenador gráfico que también nos puede indicar el tipo de vegetación características de las regiones de Chile. Ustedes copian este gráfico, este esquema en su cuaderno para poder tener bien claro los tipos de vegetación típica que hay en nuestro país, ¿no? Xerófita, estepa fría, estepa cálida, matorral y el bosque.
Ya, ahora pasaremos a analizar de forma particular, ¿no es cierto?, los tipos de clima. Los tipos de clima en realidad ya podemos llegar a este punto que es caracterizar los climas, llegar a una característica, ¿no es cierto?, del clima de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Los climas se caracterizan por sus niveles de temperatura, humedad, precipitación y como ya analizamos la vegetación, también el clima se caracteriza de acuerdo al tipo de vegetación que se desarrolla en este. Acá en Chile vamos a ver los tipos de clima. En realidad la descripción va a ser una descripción bien básica, una clasificación climática básica que les va a permitir describir el clima de cada región natural de Chile. Ustedes después, cuando veamos la unidad número 1, vamos a iniciar entonces esta descripción. Como dice acá bien claro, los climas tienen en consideración esos elementos que están ahí. El primer tipo de clima que podemos observar es el clima desértico. Temperatura cálida. Los desiertos no solamente son cálidos, también hay desiertos que son fríos, pero acá en Chile el desierto de Atacama es cálido. La temperatura es cálida, casi nula humedad y precipitación, no llueve. La humedad también es muy escasa porque no llega la humedad desde el mar, ¿ya? Se ve limitada. Hay una escasa vegetación. La vegetación crece muy poco porque como no hay humedad, no hay precipitaciones, esta está acondicionada a eso de la poca lluvia que cae. En el caso de los cactus, por ejemplo, algunas hierbas que crecen también a ras de piso. En la zona interior, o sea, la zona alejada del mar, podemos tener una gran oscilación térmica, en el caso de Calama. La diferencia entre la temperatura de máxima y mínima es muy fuerte. Esas son las características del desierto acá en nuestro país. Vamos al otro tipo de clima. Vamos a darnos cuenta que ya empiezan a relacionarse esto con los nombres mismos de los tipos vegetacionales. Hablamos del clima estepárico cálido. Como dice su nombre, estepa. Se desarrolla la estepa y las temperaturas, empezando en orden, la temperatura es cálida. Hay bajos niveles de humedad y precipitación, bajos, ya no hablamos de nulo, sino que hablamos que llueve un poquito más. No así en gran cantidad, pero llueve un poco más que en la parte desértica. Por eso se desarrolla esta estepa, este tipo de vegetación que crece a ras de piso. Este pareco cálido es típico del norte chico de nuestro país. También se le llama semidesértico. El Mediterráneo es un clima que es un clima de la zona templada, de Europa principalmente. Casi toda Europa tiene un clima mediterráneo, principalmente Europa Central. La zona central de nuestro país también. Temperaturas y precipitaciones moderadas. Las temperaturas no varían mucho en el año ni en el día. Tampoco son tan altas ni tampoco están frías. Son templadas. Y las precipitaciones son moderadas también. Ahí llueve en una estación. En los climas mediterráneos siempre llueve en invierno. Siempre la típica lluvia de invierno. Siempre las personas que viven en esta región están preparadas para que en invierno llueva. Preparan las casas, las canaletas, la ropa, porque saben que va a llover. ¿Ya? Acá en el desierto no llueve nunca, pero allá en invierno siempre llueve. Las estaciones del año están bien marcadas. Acá y siempre se me viene a la cabeza el dibujo de cuando uno era chiquitito y decían, ya, ¿cómo son las estaciones del año? Y uno veía el dibujo del verano con mucho sol, un sol radiante, grandes temperaturas, altas temperaturas. Ya, el calor es muy fuerte en verano, en este clima mediterráneo. El invierno es muy frío y siempre con lluvia. No llega a nivel de nieve, pero llega la lluvia típica esa de dibujar la casa con la lluvia cayendo, las personas con con el paraguas afuera en las calles. En la zona de Santiago, por ejemplo, la lluvia es típica en esta estación de invierno. En la primavera, el florecimiento, ¿cierto?, de los campos, de los árboles, y también en el otoño se puede observar que los árboles, algunos árboles o arbustos que se dan aquí, empiezan a caer sus hojas, empieza a tener ese proceso de caída de sus hojas, de secado de las hojas.
Entonces las estaciones del año están bien marcadas. Desarrollo de arbustos. Se desarrollan los arbustos como llueve en un periodo, llueve en una época del año, en los meses de junio, julio, ¿ya? En mayo, parte de mayo, junio, julio. Por lo general, entonces, el arbusto te permite el desarrollo del arbusto gracias a ese proceso de lluvia. El clima lluvioso, acá es templado lluvioso, por eso las temperaturas son moderadas. Hay una gran humedad y precipitación durante todo el año. Todo el año llueve, solamente en invierno llueve un poco más que el resto de los meses del año. Y acá se desarrolla una vegetación muy exuberante, muy grande, que es el bosque templado. La estepa fría o tundra es lo mismo que el estepárico. Acá la temperatura es fría, como dice su apellido. Precipitación escasa igual, bajita nivel de precipitación. Más que llover, cae nieve o granizo y una vegetación adaptada al frío. No se quema con el hielo. El frío de montaña, bueno, este frío de montaña se da en todo Chile, a lo largo de todo Chile, en la altitud de la cordillera de los Andes. En la parte alta de la cordillera de los Andes, las temperaturas son muy bajas, la precipitación es sólida, nieve o granizo, y muy escasa vegetación. Tundras, se dan algunas tundras, algunas estepas frías que se desarrollan y pueden aguantar esas temperaturas tan bajas. A lo largo de todo Chile podemos encontrar, en las grandes altitudes, podemos encontrar este tipo de clima frío de montaña. Y por último, el Antártico, que es el frío continental, temperaturas bajo cero, ¿ya? Precipitaciones sólidas y nula vegetación, casi nula vegetación, no se da la vegetación, muy poquita. Se da alguna tundra o alguna estepa que pueda aguantar esta temperatura tan baja. Esos son los tipos de vegetación los tipos de climas que se desarrollan en nuestro país. Una clasificación sumamente básica que tienen que aprenderse de memoria. Este ejercicio tenía que ver con esto. Para hacer este ejercicio, en realidad, tengo que tomar en consideración el tipo de clima, los 7 tipos de climas que yo ya clasifiqué, y el paisaje. El paisaje en realidad es lo que yo observo, lo que yo puedo ver, lo que puedo yo observar en el medio, en mi entorno, lo observable. Y yo lo puedo ver a través de una imagen. En una imagen yo puedo ver un paisaje, puedo ver la vegetación que hay en este paisaje, puedo ver el tipo de temperatura que se puede desarrollar en el paisaje, tomando en consideración esta primera imagen. Acá yo veo un tipo de vegetación, lo puedo reconocer, sería la estepa, entonces de inmediato tengo que ver si es estepárico cálido o estepárico frío, que son los dos tipos de estepas que hay, dos tipos de clima de estepa. Bueno, me puedo dar cuenta que hay nieve, entonces es un estepárico frío. Así yo deduzco que la temperatura es baja porque está la nieve presente. Entonces, el primero sería clima estepárico frío. Aquí, nuevamente, el tipo de vegetación tengo que tomarla en consideración. Tipo de vegetación tupido, grandes árboles, mucha humedad, una humedad muy grande. Se puede ver acá la niebla bien marcada. Como crecen muchos árboles, en grandes bosques. Puedo hablar que hablo de un tipo de clima lluvioso, donde llueve mucho porque eso permite desarrollar la vegetación de forma importante. Entonces sería número 7, clima templado lluvioso. Tengo que sacar las características acá. La vegetación siempre crece con mucha lluvia, mucha humedad. Este era más complejo. Veo la ciudad de Santiago principalmente. Una ciudad si no la podía reconocer, es Santiago en realidad. La ciudad de Santiago no tiene una vegetación natural muy marcada, solamente en la zona periférica de Santiago, en la zona sur de Santiago se puede ver mayor vegetación. ¿Qué tipo de vegetación veo ahí? Principalmente veo una vegetación de tipo matorral, hay arbustos, veo algunos cerros cubiertos de estos arbustos, pero mayormente no veo nada más. Entonces era medio complejo, pero podía haberla dejado para el final esa actividad, o sea, esta parte, este número, esta imagen, y haberla por descarte, haberla hecho.
¿no? Pero podemos saber acá que si nos estamos refiriendo a un tipo de vegetación de matorral que necesita, que necesita por lo menos que una estación llueva, porque los arbustos crecen gracias a esa lluvia. Estamos hablando de un clima mediterráneo. ¿Ya? Aparte que las temperaturas en Santiago, ya lo he dicho en los videos anteriores, son moderadas. Entonces es un clima templado mediterráneo. Acá de inmediato el desierto con flores es una estepa cálida. 4. Acá es un frío, ¿no es cierto?, muy fuerte, se puede observar a través del tema de la nieve, no hay vegetación casi. Las precipitaciones sí son sólidas para mantener esa cubierta de nieve fuerte, un clima frío, no de montaña, porque no puedo ver una montaña acá. Esto en realidad es la Villa Las Estrellas de la Antártica chilena, del territorio antártico chileno. Entonces acá es el frío, el clima frío de montaña, no, el clima frío continental o antártico. Número 2. Acá el desierto, de inmediato, lo saco. Las llamas, que es el tipo de fauna típico del desierto, de acá del norte grande. Casi nada de vegetación, en realidad se ve poquito, alguna estepa. Entonces, de inmediato es un clima desértico. De acá la montaña me indica de inmediato, por descarte, que es un clima frío de montaña. Así se había de desarrollar, tomar en consideración los elementos que en la misma imagen me podía ir mostrando. ¿Ya? Por ejemplo, el clima yo lo puedo ir deduciendo a través de si veo hielo, si veo, ¿no es cierto?, nieve presente, es un clima frío. Si veo que las condiciones son agradables, es un clima mediterráneo. Y si veo que hay mucha insolación en un lugar, es que quiero decir que hay un clima soleado, con altas temperaturas. Y también el tema de la vegetación, que la puedo acá reconocer, la estepa, ya hemos hablado mucho de la estepa, de los bosques y todo eso. Entonces ahí esos son los elementos que tengo que considerar para poder desarrollar, que tenía que haber considerado para desarrollar este ejercicio. Sigamos adelante. Acá para poder ver los tipos de paisajes que se desarrollan en el clima, para ir complementando la actividad anterior, podemos ver el clima o el paisaje del clima desértico. El clima desértico podemos dividirlo en dos partes en realidad. El clima desértico de costa, costero, esta es una zona del desierto costero de Taltal, cercano a Taltal. Puedo ver una vegetación de cactáceas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los xerófitos, condiciones de escasez o nula precipitación, pero hay un poquito más de humedad porque estamos en la costa, en la zona costera. Pero en la zona interior, ya como estamos alejados del mar, ya no hay humedad y hay un pleno desierto, un desierto ya que ya casi está desprovisto totalmente de vegetación. La ciudad de Calama pertenece a este rango, ¿no es cierto? El paisaje de Calama es un paisaje de un clima desértico, aunque se pueden observar también algunos árboles que crecen o vegetación que crece alrededor del río Loa, y también vegetación que la misma población ha cultivado, los árboles, las plazas, ¿no es cierto?, en sectores costeros, no costeros, perdón, en sectores ribereños, en la ribera del río Loa. Hay algunas plantaciones que se han hecho de forma artificial que dan ese verdor de oasis, ese concepto de oasis de nuestra ciudad. Oasis es un valle que está en pleno desierto. Acá vemos el paisaje estepárico, estepa acá un poquito más verde, ya del norte chico, que significa que hay un poquito más de humedad o ha llovido un poco más, y el desierto florido que está acompañado de la estepa, que es típico. Acá está el clima, ¿no es cierto?, del paisaje mediterráneo, de matorral, del clima mediterráneo. Podemos ver en las serranías estos arbustos que crecen, no son tan grandes en altitud, pero se ve como cubierto un manchón verdoso en todo el cerro, con algunos flancos o con algunas zonas desprovistas de vegetación. También algunas praderas. La zona de Santiago, acá tenemos una imagen mucho más abierta, podemos ver que en la zona periférica de Santiago se da este tipo de matorral de forma natural. Entonces el paisaje de tipo desértico, o sea desértico mediterráneo, temperaturas moderadas bien agradables. El paisaje de clima templado lluvioso, los árboles ya son de gran altitud, van cubriendo incluso parte del paisaje de forma importante.
se ve más árbol que serranía o más árbol que cordillera muchas veces. Los árboles tapan la vegetación, nos deja muchos espacios para el tema de- de suelo desprovisto de esto, ¿ya? Suelo descubierto de vegetación, sino que el suelo está cubierto casi totalmente de vegetación. Este es un paisaje de clima templado y lluvioso. Y por último, el paisaje de clima estepárico frío, podemos ver una estepa, pero acompañada de nieve, ¿ya? Nieve, hielos. De hecho, esta es la Patagonia. Esta es una imagen de las Torres del Paine, que podemos ver acá, que siempre, cuando esta estepa está acompañada de este paisaje, de este ambiente gélido, estamos hablando de una estepa fría, tundra. Vamos a ir avanzando. La imagen me muestra, este ejercicio igual era de una complejidad. La imagen me muestra en realidad lo que es el tipo vegetacional, vegetación. Tengo que revisar yo lo que es la vegetación, ¿no es cierto?, en la guía, ir viendo la descripción para ir viendo si ese tipo de vegetación corresponde a lo que yo quiero ver. Ese tipo de vegetación lo tengo que relacionar con un tipo de clima. La imagen en este caso muestra arbustos. Podría haber tendido un poco al error, porque también estos arbustos están desprovistos de vegetación en ciertos lados, y por lo general los arbustos, el matorral está acompañado de pastizales, ¿ya? De una pradera. Acá yo igual me equivoqué un poco en la elección de la imagen porque tendí mucho al error, muchos colocaron desierto acá, ¿ya? Pero en realidad era un matorral. Matorral por los arbustos principalmente que hay. Acuérdense que el matorral está formado por un conjunto de arbustos. Y el matorral está relacionado con un tipo de clima mediterráneo, ¿ya? Donde las temperaturas y la precipitación son moderadas. Acá está la estepa. Esta cubierta, ¿no es cierto?, es como una especie de alfombra amarillenta que se ve en el desierto. Es una estepa cálida, no puedo ver nada que me indique que hay mucho frío en la zona. La estepa cálida, bueno, el nombre lo dice, estepárico cálido, el clima, cactáceas, cactus, xerófito, vegetación que está acostumbrada, condicionada a esta escasa vegetación, o sea, a esta escasa precipitación, a esta escasa humedad. La xerófita es el clima desértico, los cactus están ahí. Acá hay una estepa, pero de colores bien llamativos, ya la tundra, de colores violáceos, ¿no?, rojizos en realidad, acompañados de zonas que se nota que hay acá el cielo un poco que se nota mayor calidez del ambiente. Acá es más gélido, lo voy deduciendo porque hay nubes, o sea, hay nubes, hay un poco de hielo en ciertas zonas, está cercano o relativamente cercanas a las montañas, más cercanas, se ven más grandes que acá en esta zona que están más lejanas, más retiradas, y el color también me puede indicar que es una estepa fría o tundra, y este es estepárico frío, el tipo de clima. Y por último, el bosque, que es muy fácil, y finalmente lo relacionamos con el tipo de clima templado y lluvioso. Así se desarrollaba esta actividad. Aquí podemos, a través de este ejercicio, relacionar los tipos de clima con un paisaje geográfico determinado. Acordémonos que el concepto paisaje tiene que ver con todo lo que podamos observar, la vegetación, las temperaturas. La temperatura no la observo, pero lo puedo deducir. Los niveles de humedad o precipitación. Y cuando hay mucha humedad, hay mucha vegetación. Cuando hay poca humedad, hay poca vegetación, ¿ya? Entonces, este es el ejercicio que en realidad era de aplicación de estos conceptos que hemos estado revisando. En síntesis, podemos reconocer el tipo de clima que existe en un lugar a través del análisis paisajístico. Eso lo vamos a hacer siempre, lo vamos a utilizar, es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Estas imágenes que muestran estos paisajes van a permitir deducir, ¿no es cierto?, cómo es el clima, y lo puedo relacionar yo con la temperatura que hay, con el tipo de vegetación o el grado de humedad o precipitación que se desarrolla en él. ¿Ya?
Para finalizar, tenemos un esquema resumen de los tipos de clima que ustedes deben dominar: desértico, estepárico, cálido y frío, mediterráneo, lluvioso, frío de montaña y antártico. Escriban de forma ordenada este gráfico en su cuaderno. Y bueno, como siempre, espero les haya sido útil este material. Nos queda un último video donde se analizarán los últimos elementos físicos de nuestro planeta Tierra que vamos a estudiar, que es el relieve, la hidrografía. Bueno, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Que estén bien. Y no olviden escribir el esquema en su cuaderno.